de acuerdo a su voluntad. Amén. Señor Dios Todopoderoso, tú eres el dueño de la palabra. Tú eres el dueño de la ciencia, Señor. Tú eres el autor de las doctrinas. Tú eres, Señor, el que consolidas en nosotros el querer como el hacer. Y te ruego, Padre Celestial, que seas obrando en nuestra vida y que nuestros oídos estén sensibles, nuestro ser completamente dispuesto para poner por obra lo que de tu palabra y por tu bendita gracia se nos ha podido transmitir en causa del Evangelio. Bendícenos, oh Dios, de una manera especial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden estar sentaditos. Y vamos entonces a mirar esta pregunta esta noche, esta tarde. Gloria a Dios. ¿Qué se entiende por valor doctrinal? ¿Cierto? Amén. Porque hay muchas clases de valores y hay muchas clases de doctrinas. Si hablamos de valores, están los valores éticos y los valores espirituales. Amén. Gloria a Dios. Y aquí también los podemos leer. Los valores éticos son un conjunto de normas establecidas en nuestra mente. Amén. Entonces lo ético es lo que me rige el criterio de si lo que estoy haciendo es bueno o es malo frente al juicio de las demás personas. Amén. Eso es el valor ético. Pero también cuando hablamos de la doctrina del Señor tenemos que hablar de los valores espirituales. Amén. Gloria a Dios. Y los valores espirituales, ¿qué dice ahí? Posibilitan a cada individuo para mantener una relación con Dios. Y dice posibilitan, porque es que realmente Dios es el que nos educa. Dios es el que nos direcciona. Dios es el que produce en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero si nosotros somos diligentes para escuchar la palabra. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? A ver, digamos todos, gloria a Dios. Aleluya. Los valores espirituales posibilitan a cada individuo para mantener una relación con Dios. Así que esto es supremamente importante. El texto bíblico que acabamos de leer habla de esta verdad. El apóstol Pablo es un hombre muy elocuente, muy ilustrado, muy educado, con facilidad dominaba, se dice históricamente, que unos 5 idiomas. Era un hombre que tenía una gran influencia política y religiosa en su época. Era un hombre demasiado preparado, diferencia de Pedro y de otro de los apóstoles que eran sin letra y del vulgo, pero este hombre era muy capacitado. Y en medio de todo, él hace una carta para escribirle a los hermanos que conocen la doctrina de Jesús en Roma en ese momento, durante los primeros 70 años después de la resurrección de Jesús. Y entonces les dice: gracias doy a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ahora habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual habéis sido entregados, o a la que fuisteis entregados. La forma de doctrina en el Señor es única. Vivimos diferente, hablamos diferente, nos comportamos diferente, y en muchos campos de nuestra vida se es bastante fácil distinguir a un buen cristiano, porque el Señor también fue claro en decir que somos conocidos por el testimonio. Él dice: por los frutos les conoceréis. Y Él mismo también, para poder dar fruto, define la importancia de conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy hay gente que no ha sido completamente libre porque de algún modo se han negado la oportunidad de poder escuchar la gloriosa verdad, resultado del Evangelio de Jesucristo. Amén. Digamos gloria a Dios. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, las doctrinas del Señor son valores fundamentales que favorecen
la convivencia de nuestras familias. Amén. Y hoy hablando de esos valores tan importantes que florecen en nosotros resultado de haber conocido a Jesús. Entonces mire que aquí tenemos una pequeña fotico con el grupito de algunas de las familias a quienes hemos podido llegar con la enseñanza de estos valores eternos en el objetivo de ser edificados y fortalecidos para vida eterna. Y hoy de pronto no podemos amontonarnos como está la foto, pero sí tenemos muchas herramientas y muchas cosas que podemos usar para seguir edificándonos y fortaleciéndonos en la doctrina del Señor, ya que esos valores son determinantes y fundamentales para favorecer la buena convivencia y el buen éxito de nuestros hogares. Cuando en un hogar se pierde el amor a las doctrinas de Cristo, entonces empiezan los graves problemas. Pero cuando ese hogar todo junto está caminando enamorado y firme a los pies de Jesús, Jesús toma el control de los resultados. Amén. Y de pronto alguien podría decir, hermano, pero si se ven ahora de pronto consecuencias porque en el tiempo anterior no se pudo tener una vida tan consagrada, pues todavía es tiempo de podernos consagrar, todavía es tiempo de poder oír con diligencia, todavía es tiempo de que valoremos las oportunidades que Dios nos está entregando, todavía es tiempo de que le demos a Jesús el primer lugar en nuestras vidas y en nuestros corazones, pero no solo de palabras, sino con acciones. Porque mucha gente dice, sí, Jesús es el primer lugar en mi vida, pero uno no los ve participando así con mucho fervor de los programas eclesiásticos. O peor aún, se necesita hacer algo en pro de la obra o de la bendición y como que no en todos hubiera esa misma disposición. Pero también hay que reconocer y hay que desear esa preciosa bendición de parte de Dios para todos aquellos que se sienten enamorados de la obra y correspondiendo para con Dios, entonces participan en todas las actividades que en la obra se desarrollan. Gloria al nombre de Jesús. Vamos entonces aquí a mirar algunos de esos principios fundamentales que marcan nuestra vida y que es resultado de la palabra de Dios y de la predicación. Las doctrinas de Dios nos han enseñado a ser un pueblo agradecido, ¿sí o no? Amén. Un pueblo agradecido lo demuestra en la cotidianidad. Amén. El que es agradecido con Dios se consagra como fruto de su agradecimiento. El que es agradecido con el trabajo que Dios permite que se desarrolle en bien de su obra, entonces corresponde con su fidelidad en su mayordomía. Porque agradecido por causa de lo que Dios ha hecho a través del trabajo de educación en la iglesia, también entonces sienten ese amor y ese deseo vivo en su corazón de ser causa de bendición y respaldo a la obra del Señor. Hay algunos que dicen, no, es que doy para que Dios me bendiga, pero nosotros en agradecimiento apartamos lo que es de Dios, porque ya hemos recibido de sus beneficios y bendiciones, y entonces en agradecimiento dedicamos y apartamos allí en casita esa ofrenda o ese voto o ese diezmo o lo que Dios permita que en algún momento se aparte para el desarrollo de su obra. El que es agradecido entonces participa en esos propósitos y corresponde en amor al desarrollo del avance de la obra. Gloria a Jesús. Pero también la palabra de Dios nos ha llevado a ser un pueblo obediente. ¿Por qué la gente sufre para vivir la vida cristiana? Porque les cuesta obedecer. El Señor dice que hay que consagrarnos y realmente el que ama a Dios y es agradecido con Dios, en obediencia también se consagra. Amén. El Señor dice que hay que tener una excelente forma de vida frente a los demás porque redimimos el tiempo. Y como todo eso es importante, entonces debemos saber vivir
para Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos hay poder en Jesús. Bueno, entonces, por favor, vamos a estar ubicados en el propósito al cual, por gracia de Dios, estamos aquí. El Señor también nos ha enseñado a que seamos un pueblo que sepa amar. Y la Biblia dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no es jactancioso, el amor no hace nada indebido. El que sabe amar a Dios y sabe vivir bien para con los demás, refleja el verdadero fruto de su espíritu para con Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos hay poder en Jesús. También entonces la Biblia nos educa y nos muestra la forma correcta de respetar. Amén. Por ejemplo, una de las mejores formas de respetar a alguien es guardar silencio mientras ese alguien está hablando, ¿cierto? Y eso es respeto. Otra de las cosas que en nosotros reflejan el respeto es cuando alguien nos llama la atención y sabemos que ese alguien tiene la razón. Con humildad reconocemos nuestros errores, sabemos escuchar y cambiamos nuestras actitudes y afirmamos nuestros compromisos. Amén. El que tiene respeto hacia Dios, entonces no solamente se cuida de ser bien visto delante de los que están en su barrio, sino que se cuida de ser bien visto como cristiano en cualquier lugar, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el programa, en todo lo que hace. Da ese buen reflejo de la imagen de Dios porque respeta el valor de la palabra de Dios de verdad en su propia vida. Pero también la palabra del Señor nos ha llevado a ser un pueblo que sea cuidadoso, diligente, pero sobre todo honrado. Amén. Qué bueno que nosotros como cristianos seamos identificados y reconocidos por ser gente que cumple sus compromisos, por ser gente que cumple sus obligaciones, por ser gente que sabe lo que la Biblia dice y lo cumple en el buen sentido. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Porque eso es parte de nuestra identidad. Entonces, hacemos las cosas con Dios por agradecimiento, porque le amamos y le obedecemos, y porque su palabra en nuestro corazón tiene una altura, y reflejamos a los demás ese respeto que se merece. Digamos, hay poder en Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Pero sobre todo, algo que debe ser bien característico en todos nosotros como pueblo del Señor es la responsabilidad. Qué feo cuando alguien dice, uy, pero mire que fulano de tal, y dicen que es creyente, pero no cumple. Dijo que iba a hacer esto, pero después cambió de ideas. La Biblia dice, sea vuestro sí, sí, y vuestro no sea no. Pero que todo lo que hagamos sea para edificación. Alabanzas al nombre de Jesús. La responsabilidad es una de las cualidades más bonitas en una persona. Porque cuando asume un propósito por causa laboral, le da cumplimiento, resultado y buen rendimiento. Y los que están con él se sienten bien respaldados. Amén. Lo mismo si es un estudiante. Debe caracterizarse ese estudiante no solo porque es un hijo de Dios, sino porque cumple en todas sus áreas. Y una de las cosas definitivamente más bonitas en la gente es el poder ser responsables en todo cuanto se haga y se emprenda. Voy a hacer unas notas generales aquí, porque quiero ir dando un cierre y quiero hablar de una forma muy general de estos detalles.
porque estos detalles determinan la manera de cómo podemos ser buenos cristianos. Estábamos hablando de esos valores que determinan en nosotros una calidad de vida excelente y que al mismo tiempo permiten ver el reflejo de lo que ha generado Dios en nuestras vidas como resultado de sus doctrinas. Pero ¿qué dice aquí? Para servir, primero hay que ser un testigo fiel en experiencias. Amén. Por ejemplo, alguien dice, uy hermano, mire que estábamos en un culto y un avivamiento tan bonito y eso casi todos hablaban en lenguas. Pero tú, ¿qué estabas haciendo? ¿También estabas en el avivamiento, en el fervor, en el momento de alabanza y regocijo? ¿O estabas solamente como espectador tomando fotografías? Así que antes de ir a ser un buen siervo, primero debemos tener experiencias con Dios. Amén. Y eso es parte del resultado de las doctrinas del Señor en nuestra vida cotidiana. Para poder servir, primero hay que ser un fiel testigo y estar llenos de experiencias con Dios. Otro punto importante aquí que quiero resaltar por lo que dice Salmos 49:20. ¿Qué dice ahí? El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Porque desafortunadamente es triste pensar que hay quienes no entienden el honor tan grande de poder ser cristiano genuino. Hay quienes no entienden el honor tan grande de haber recibido la revelación de la autoridad del nombre de Jesús. Hay quienes no entienden el honor tan grande de haber tenido la experiencia, de haber experimentado la llenura del Espíritu Santo y haber hablado en otras lenguas. Hay quienes no entienden que en algún momento oraron por alguien y fue sano, no por sus virtudes, sino porque Dios fue causa de honra, respaldando su nombre y su palabra para un propósito, un milagro, un prodigio. Pero mire aquí lo importante de este texto bíblico. El hombre que está en honra, y nosotros por causa del Evangelio tenemos uno de los lugares más honrosos y más privilegiados. La Biblia dice que hemos sido puestos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y el que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen. Es por eso que hay mucha gente que al no entender la dimensión de lo que es ser un buen cristiano, terminan siendo causa de muchas cosas que son lamentables. ¿Y pero por qué fulano de tal terminó alejado, distanciado, sin buscar a Dios? Porque no entendió la honra que tuvo al experimentar la riqueza de Dios por el Evangelio en su vida. Otra nota importante que tengo aquí, porque esto es parte de lo que hace la doctrina de Dios en nuestras vidas cotidianas. En nuestras casas e congregaciones e iglesia como tal, primero hay que ser adoradores para ser siervos. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, es que Dios quiere gente que le sirva? No. Realmente Dios quiere gente que le adore, porque el que sabe vivir con una vida agradable a Dios en adoración, sabe servir con excelencia. Pero el que no sabe ser un buen adorador para con Dios, entonces nunca va a tener un buen resultado al momento de servir. Bendito el nombre de Jesús. En nuestras casas, congregaciones e iglesia en general, primero hay que ser buenos adoradores. La Biblia dice, tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Y el que genera y el que va a servir haciendo algo, ese servicio lo está haciendo es porque forma parte de su propósito de adoración y alabanza para la gloria del Señor Jesús. Aleluya. Y quiero cerrar aquí con este texto importante en 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen.
Por eso hay cosas que a veces en el Evangelio los demás les cuesta mucho trabajo entenderlo. Y es que es verdad, el Señor lo dice a través de Pablo también en esta misma carta a los Corintios, más adelante en este capítulo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Pero para los que han de ser salvos, este evangelio glorioso es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero hay muchas cosas que se mencionan en causa de este evangelio y para muchos es complicado, es raro, no se puede entender. Y realmente para poder entender el propósito de la palabra hay que dedicarnos también a orar para ser verdaderamente sensibles al propósito de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Así que hoy es tiempo de que hablemos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. Y la madurez en la fe no siempre está de acuerdo a la edad de la persona. Porque una persona puede llevar 30 años en la iglesia, pero si no tiene madurez espiritual, va a tener actitudes y comportamientos equivocados que permiten dejar en evidencia que es un niño espiritualmente hablando. Pero qué bueno que de acuerdo a nuestro verdadero compromiso y a nuestra buena actitud para con Dios, entonces reflejemos madurez. Uno puede encontrar en la Biblia a un niño llamado Josías, a quien Dios le dio madurez para reinar desde los 8 años. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que un niño llega a ejercer reino en una nación, tiene 8 años, y a los 12, a los 16 y a los 18 de su edad hizo las reformas más importantes que iban a transformar todo el país? ¿Quién le dio la madurez a ese jovencito? Esa madurez que ese jovencito obtuvo fue resultado de la ley de Dios en su corazón. Es por eso que el Señor dice que las palabras que Él nos ha dado no están ahora escritas en tablas de piedra, sino en el corazón de cada uno de nosotros. Y qué bueno que nosotros, con el tiempo que llevamos caminando con el Señor, evidenciemos lo que Él puede y sabe hacer. Gloria al Señor Jesús. Definitivamente quiero cerrar diciendo algo importante con el texto que habíamos mencionado. Y es que para vivir bien en Dios, debemos haber muerto al pecado. El que no ha muerto bien al pecado, entonces termina aceptando cosas que lo llevan otra vez a vivir en concupiscencia y en error. Por ejemplo, un ejemplo sencillo solo para resaltar. El que no ha muerto bien al pecado, entonces le termina coqueteando a la música secular, a la música del mundo. Y entonces no se nos puede olvidar que nuestra alma se educa o se destruye con lo que oímos y con lo que vemos. Si usted se dedica a escuchar música cristiana, alabanza, adoración, usted se va a llenar de propósitos de esperanza, de propósitos de confianza, de propósitos de la gracia de Dios, de propósitos de fe. Usted se le va a quitar el miedo, el temor, la angustia y va a sentir la alegría y el gozo de Dios en su corazón, fruto de que se está edificando por medio de la alabanza y de la enseñanza. Pero si usted se pone a escuchar música del mundo, entonces va a destruir su alma escuchando problemas de despecho, problemas de amargura, el deseo de pecado. Hay canciones que invitan a la gente al adulterio, hay canciones que invitan a la gente a la fornicación, hay canciones que incitan a la gente a una vida de libertinaje moral y sexual, hay canciones que invitan a la gente a participar del alcohol, hay canciones que invitan a la gente a participar de diferentes clases de vicios. Es por eso que el que se cuida como cristiano y sabe que ha muerto al pecado, entonces ha renunciado a todas esas cosas que de una u otra manera pueden contaminar su conciencia. Es por eso que Pablo agradecido está diciéndoles ese día a los hermanos: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ahora habéis obedecido de corazón
a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Antes servíamos a la injusticia, pero ahora somos siervos de Jesucristo para llevar su nombre en alto y para que el Señor también, en aquellos que son fieles y verdaderamente han muerto al pecado, el Señor es ahí donde glorifica sus propósitos. Es ahí donde el Señor derrama Espíritu Santo. Es ahí donde Dios confirma dones. Es ahí donde Dios confirma ministerios. Es ahí donde Dios puede usar a alguien para obrar milagros y prodigios. Porque ese alguien murió al pecado, pero ahora vive para Cristo. Y es ahí donde nosotros tenemos nuestra confianza y nuestra certeza. Entonces, a manera de cierre y concluyendo toda esta enseñanza en esta noche, quiero mencionar, si nosotros hemos muerto al pecado, la mejor forma de agradecer a Dios lo que Él hizo en el Calvario por darnos salvación es teniendo una vida consagrada delante de Él. Amén. Si nosotros en otro tiempo estuvimos en desobediencia, hoy amamos, y debe ser un principio propio, amar a Jesús sobre todas las cosas y guardar su palabra en el corazón para ponerla por obra siempre. Antes, sin Jesucristo, no conocíamos el verdadero amor, pero ahora por causa de Jesucristo sabemos lo que significa amar a Dios y esperar en Él, porque sabemos que no serán avergonzados cuantos en Él hemos confiado, y que el Señor nos ama con amor eterno y nos llevará en victoria. Aunque a veces llegar a la victoria no sea fácil. Gloria al Señor. También hay que hablar entonces que antes de pronto no respetábamos tanto, pero ahora, viviendo en el temor de Dios, aprendimos a respetar. Antes de pronto alguien nos ofrecía negocios incoherentes y ganancias deshonestas, y de pronto antes se aceptaban, pero ahora, teniendo un propósito de fiel y buen cristiano, se es honrado y se es responsable. Y esto que estoy hablando son los resultados de haberle entregado nuestra vida y nuestro corazón de forma plena a Jesucristo. Así que la doctrina nos influenció realmente para ser agradecidos, obedientes, amorosos, respetuosos, honrados y responsables en cualquier área de nuestra vida. Y qué bueno que siempre llevemos el testimonio del Señor en nuestros corazones. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Amén. Primero vamos a orar porque nosotros que conocemos la verdad del mensaje, nos preocupemos por ser verdaderamente adoradores en Dios, porque el que es un buen adorador en Dios sabe que todo lo que hace en su vida es agradable al Señor, y que si algo Dios no quiere que se haga, simplemente ese creyente con un buen criterio y un buen carácter dice: no lo voy a hacer porque me contamino, hago lo que a Dios le agrada, así a otros no les parezca. Amén. Gloria a Jesucristo de Nazaret. Y vamos también a orar por aquellos que todavía no le han entregado la vida a Jesús, para tener un verdadero cambio y un verdadero resultado. Porque hay muchos que dicen: no, eso ¿para qué me voy a volver evangélico? ¿O para qué voy a hacerme cristiano? Pero la Biblia dice, por causa de ese buen creyente, que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Y definitivamente hay que ser nueva criatura, porque Dios ha diseñado cielos nuevos y tierras nuevas para aquellos que por el evangelio pudieron nacer de nuevo. Pues Él ha dicho en su palabra que el que creyere y fuere bautizado sería salvo, y el que no nace del agua y del Espíritu, entonces no podría ver el reino de Dios. Pero hoy podemos decirle: Señor, gracias por esta palabra, y permite que los que conocemos tu verdad cuidemos de estos principios, y que los que todavía no te conocen y no han aceptado el evangelio lo acepten y obtengan ese hermoso testimonio. Y que también, Señor, si alguno se ha descuidado y se ha alejado, que, Señor, podamos con sabiduría poderle restaurar, como lo dice también el apóstol Santiago.
Oh Dios maravilloso, ayúdanos a avanzar en tu nombre, en victoria y en bendición. ¿A quién iremos si solo tú, Jesús, tienes palabra de vida eterna? Señor, obra en el seno de las familias para que marquemos la diferencia en medio de toda situación. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos en este momento, hermanos, a clausurar y a cerrar este espacio de culto. Pero yo sí quiero que oremos por el propósito de nuestra vida espiritual. Amén. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de mucha gente. Pues uno dice, son como 23, 25 bautizados, más los amigos, los simpatizantes y los niños. Entonces eso suma una lista. Pero realmente de esa lista, ¿cuántos están viviendo en el Espíritu? ¿Cuántos están desarrollando sus propósitos de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cuántos están reflejando el fruto del Espíritu Santo? ¿Cuántos están evidenciando ese amor, ese gozo, esa paz, esa benignidad, esa bondad del Señor, esa mansedumbre, ese buen carácter, esa templanza? Pero vamos a decirle al Señor que obre, y vamos a cerrar este culto diciéndole al Señor que se glorifique en la vida espiritual de cada creyente. Amén. Porque se ha hecho un trabajo de una y otra forma, se ha hasta hecho un seguimiento personalizado donde se han visitado familias, se han hablado, y esperamos que así como se ha hecho un trabajo con los nuevos, los antiguos antes nos ayuden a hacer un buen canal de bendición y de ejemplo para los que de algún modo quieren empezar el camino de la fe, pero necesitan un apoyo, un respaldo y un modelo de referencia, porque la gente iniciando el camino de la fe, mientras se enamoran de Jesús, van a tener muy en cuenta lo que ese creyente hace. Soberano Dios, gracias te damos y te pido, Señor, por todos los hermanos de la congregación, por el propósito de nuestra vida espiritual, Padre Santo. Te ruego, Señor, que seas bendiciendo a todas las familias en tu nombre, Señor. Que seas teniendo misericordia de nosotros y ayudándonos a tener ese propósito bien claro de que vivimos el Evangelio es para ser salvos eternamente. Vivimos el Evangelio para poder participar de la eternidad en tu presencia. Vivimos el Evangelio para dar un hermoso testimonio y poder persuadir a aquellos que no han tenido la experiencia gloriosa de ese toque de tu gloria. Vivimos el Evangelio, Señor, para poder alcanzar la riqueza más grande y más gloriosa. Pues otro texto bíblico también dice: ¿de qué le sirve al hombre conquistar muchas cosas y reinos en el mundo si perdiere su alma? Realmente lo más valioso en la vida de una persona es la calidad de su vida espiritual, porque eso determina cómo llegar a la presencia de Dios para recibir juicio. Si es obediente, juicio de salvación, vida y galardones y recompensas. Pero si ha sido desobediente, un terrible juicio de condenación eterna. Señor, qué bueno que podamos valorar cada momento que tú nos has dado para estar en tu santo camino. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, sigamos orando muy juiciosos, y quiero recordar algunas cosas importantes a manera de anuncio. Tenemos el miércoles nuestra vigilia de oración por nuestros familiares no convertidos, y cuanto más por nuestras mismas familias. Los miércoles desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Amén. Para que estemos muy juiciosos en ese propósito. Martes, jueves, sábados, domingos a las 5:30, mientras no se nos hayan cambiado los horarios de toque de queda. En ese horario vamos a estar aquí adorando y glorificando al Señor Jesús. Y también para quienes de una u otra forma pueden participar por los medios, estaremos haciendo la transmisión, y que nosotros sigamos cuidando nuestra vida de fe. A todos también una recomendación, porque yo sé que hay muchos que son muy fieles,
que son muy generosos, que son muy juiciosos para las cosas de Dios. Entonces, usted no pudo venir al lugar del culto por alguna causa, algún motivo, alguna situación. Pero como usted es un creyente fiel, dedicado y consagrado, entonces va a apartar su mayordomía. Usted dice, yo no pude ir al culto, pero apartó la ofrenda del culto. Y eso es importante porque también la Biblia dice que honramos al Señor con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos. Y eso forma parte de la vida devocional y de culto en nuestra cotidianidad por cada creyente. El Señor Jesús les bendiga a todos de una manera muy grande, muy especial.